Muy buenos días, mi nombre es Daniel Norris, soy uno de los pastores de aquí en New Beginning. Estoy feliz de estar con ustedes y mientras retomamos nuestra serie de Efesios que se llama En Él Somos y estamos descubriendo de quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra identidad ahora en Cristo. ¿Cuántos de ustedes estuvieron la semana pasada en el Día de las Madres? Tremendo trabajo a la familia Cones, right? Vamos a dar un fuerte aplauso. Yo le dije a Miquena, la hija del pastor, es tremendo. Es más, si puedes predicar el próximo domingo, ayúdame. Ella dijo, no, tranquilo, pero tal vez en el futuro ella me va a ayudar. Tremenda bendición poder escucharlo al pastor Todd, a su esposa Adrian y su hija hablar de esto. Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has espiado o has escuchado una conversación ajena? ¿Sabes lo que te estoy hablando, verdad? El que tú estás escuchando. Y alguna vez, incluso por accidente, que tú estás escuchando algo sin culpa y tú estás caminando y alguien dice algo y tú dices, oh, epa, y tú dices que mencionan tu nombre. Y a veces tú estás hablando de que, wow, qué talentoso es. Y tú entras a ese salón como, wow, qué tremendo me siento. Yo me recuerdo cuando estaba joven, yo estaba en la casa de mi abuelo y yo lo estaba escuchando hablando allá en el salón de atrás, en un cuarto. Yo, Señor. Y él dice, no estoy hablando contigo. Ok. Y yo volví a la cocina y decía, y a escucharlo hablar y tú, Señor. No, yo no estoy hablando contigo, mijo, tranquilo. Y yo como que, ¿con quién está hablando él? Y de repente entré así y comencé a escuchar lo que él decía. Y lo puse mi oído en la puerta. Y eso fue lo que yo escuché. Escuché a mi abuelo orar. Y yo comencé a escuchar. Y cuando tú escuchas pidiéndole al creador del universo que haga algo en tu vida, y esto es sagrado, algo supremamente significativo para mí. Mi abuelo murió cuando yo estaba en el último año del colegio y yo me convertí a los 23. Así que él nunca me vio convertido, al menos no desde la tierra. Así que me gustaría saber que yo estoy aquí y estoy salvo por la gracia de Dios, por la oración de mi abuelo. Y la oración de muchos padres nos tiene aquí. Y hay algo poderoso y algo sagrado cuando tú escuchas las oraciones o cuando están intercediendo por ti. Y esto es lo que yo quiero que hagamos el día de hoy. Vayamos a esta serie, retomemos esta serie, escuchemos un poquito lo que la oración, y no cualquier oración, sí quiero que escuchen la oración que Jesús hizo a Dios el Padre en Juan 17. La cruz está ahí pendiente y Jesús sabe que la cruz ya está por venir y él sabe que por este propósito él vino a la tierra y comienza a orar al Padre, una de las oraciones más poderosas que alguna vez se haya hecho, y él le pidió por sus discípulos, pidió por sí mismo, por los discípulos y después en el versículo 20 ora por ti y por mí. Y esto es lo que dice: no ruego solo por estos, sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. Te ruego que todos estén unidos, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que estén unidos así como nosotros estamos unidos. Yo unido a ellos y tú unido a mí. Permíteme que ellos lleguen a la perfección en la unidad. Así el mundo reconocerá que tú enviaste y los amas a ellos igual como me amas a mí. Si tú estás en este salón, en este momento, y tú has sido salvo por la gracia de Dios y el Espíritu vive en ti, esto es algo que yo sé. Como yo sé que yo soy una respuesta a la oración de mi padre,
también somos respuesta a la oración de Cristo al Padre. Y mientras volvamos a Efesios 2, Pablo nos va a mostrar en la segunda parte de Efesios los propósitos y los planes que él tiene desde el principio. Fue de reconciliarnos y utilizar a los gentiles y unirnos de uno a nosotros, creando esta diversidad tan hermosa, una familia unificada llamado la iglesia. Si tienes tu Biblia y no estás ahí, ves a Efesios 2, versículo 11 y digamos, la Biblia es verdad. Y tenemos mucho que curar. Dice, versículo 11, y el apóstol Pablo dice a sus amigos de la iglesia en Éfeso: por tanto, nunca se olviden que ustedes, que no son judíos, eran despreciados por los judíos por no circuncidarse físicamente como ellos. Recuerden que en aquellos tiempos ustedes vivían alejados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en el mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, ahora están unidos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros los dos judíos y hacer de lo que, derribando la pared de enemistad que nos separaba, puso fin a los mandatos y reglas de la ley, y a los dos pueblos los hizo parte de sí mismo, creando una sola humanidad. Así creó la paz, y a todos nosotros, parte del mismo cuerpo, nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí, en la cruz, murió la enemistad. Cristo vino a proclamar las buenas noticias de paz. Ustedes que estaban lejos y nosotros que estábamos cerca. Porque gracias a Él, judío y no judío, podemos acercarnos a Él con la ayuda del Espíritu. Por eso ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos junto con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y sobre qué firme cimentados están? Nada menos que el de los apóstoles, profetas y con Cristo, mismo con la piedra angular. Unidos a Cristo, formados por bien armado edificio que va construyendo hasta que sea un templo perfecto, santo del Señor. Ustedes pues están unidos a Él, formados también para este lugar que Dios mora por medio de su Espíritu Santo. Señor, que esta palabra, no podemos hacer nada, Señor. Separados de ti no podemos hacer nada y necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos ayudes a entender y a ver para obedecer también, Señor. Por favor, haz tu obra en nosotros, Señor. Quita esa escama de nuestros ojos y quita todo ese corazón duro de nuestro pecho, y que podamos enamorarnos más de lo que tú eres, Señor, y por lo que tú has hecho. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Muchos versículos, ¿verdad? Y ya estaba en el culto de la mañana, ya me dolían los ojos, pero bueno. Lo primero que Pablo quiere que entendamos es que recordemos. Quiero que tomen esta nota. Mira el versículo 11 lo que dice. Por tanto, cada vez que cualquier persona está en la iglesia y leen la escritura, dicen, por tanto, tú tienes que hacer la pregunta, ¿cuál? Dile en voz alta. Por tanto, ¿qué? Porque ese por tanto está lo que ya Pablo dijo antes en la carta. En la carta 1, en el versículo 1 y en su capítulo 1, él comienza con esta transición. Por tanto, o sea, recuerda. Y esto es lo que él quiera que recordemos. Recuerda que estamos afuera, pero ahora estamos adentro. Mire lo que dice. Recuerda que en un tiempo atrás, ustedes gentiles estaban lejos. Y si tú no eres judío, eres un gentil. Así que recibe esta palabra porque está hablándote a ti. Antes eran judíos y los no judíos, o sea, los gentiles, los bárbaros, la gente. Y por eso dice, por tanto, recuerda que en un tiempo ustedes estaban alejados de Dios y de Cristo.
Ustedes estaban llamados lo de la incircuncisión, por esa circuncisión que era hecha a mano. Así que los judíos le hablaban a los incircuncisos. Qué tremendo sobrenombre, ¿no? Un sobrenombre que no quiere que te ponga. ¡Hey, incircunciso! Y todas las personas que no eran judíos eran incircuncisos para ellos. Y nosotros somos los circuncisos, como decían los judíos. Y esa era la manera física de decir, yo soy parte del pacto de Dios. Así que era una manera humillativa o derogativa para decir, tú estás afuera y no estamos adentro. Nosotros nos elevamos y decimos que somos mejores que ustedes. ¿Cómo te parece eso? Y eso es lo que Pablo dice ahí. Recuerda, antes de Cristo, esto es lo que tú eras. Esto es donde tú estabas. Tú estabas llamado como los incircuncisos. Y lo dice después. Dice, recuerda. ¿Y tú crees que él quiere que recuerda? Y recuerda, cada vez que la palabra repite algo es porque quiere decir algo. Es como tú le dices algo 2 veces a tu hijo. ¿Será que tú quieres? ¿Estás hablando en serio? Como yo le digo, espero no decirlo 2 veces esto. Y esto es Pablo que está diciendo, recuerden que tú en ese momento estabas separado por Cristo. Y eran extraños para las promesas, que no tenían esperanza en Dios. Pero ¿por qué Pablo decía eso? Que recordemos eso. Yo creo que Pablo sabía algo. Yo creo que Pablo sabía que sus amigos en Éfeso y sus amigos que nos están escuchando en este video y toda la humanidad siempre sufrimos de esa memoria corta. ¿Cuántos de ustedes recuerdan lo que ustedes almorzaron ayer? ¿Ah? ¿Cómo le parece? Gracias a Dios que Dios me dio una esposa que me da siempre, recuerda tantas cosas y los pone en toda la casa para que yo recuerde las cosas. Y este es Pablo diciendo, hey, recuerda. Pablo no quiere que la iglesia en Éfeso o nosotros nunca nos olvidemos dónde estábamos cuando la gracia del Señor nos encontró. ¿Dónde estábamos cuando la misericordia y la gracia de Dios nos rescató de nuestros pecados? Y por eso Él dice, por tanto recuerda que antes de Cristo tú estabas separado, eras excluido, no tenías esperanza y estabas sin Dios. Algo poderoso de recordar pasa aquí. Pablo dice, no se te olvide tu salvación. No olvida lo que en Efesios 2:8 dice, tú eres salvo por gracia y no por ti mismo, para que nadie se pueda creer de mucho. Porque tú no tuviste nada que ver con tu salvación. Nunca se te olvide al caminar y comienza a olvidarte donde tú pienses que te merecías tu salvación. Recuerda dónde tú estabas cuando tú estabas en el fondo de ese pozo y no podías salir. Recuerda cómo era tu vida, porque tú estabas separado, estabas excluido de la ciudadanía de Israel, no tenías esperanza. Y ahora quiero pasar esto de manera rápida. Quiero recordarle eso, quiero que cierren los ojos un momentito. Incluso los que están viendo online, cierren sus ojos un segundo mientras manejen. De hecho, no lo estarían haciendo, pero cierra tus ojos y mueve toda distracción. ¿Sí ves? ¿Tú recuerdas cuán quebrado y cuán perdido, cuán lejos tú estabas de Dios? ¿Tú te recuerdas qué tan falta de esperanza eras? Para ustedes que han sido salvos desde pequeños, entonces yo te hago la pregunta, ¿dónde estaría tu vida hoy si no fuera por la gracia de Dios?
Hay algunos en este salón o que nos están escuchando que no pueden recordar porque ese no es tu pasado, porque es tu realidad presente. Tú estás aquí y tú te sientes lejos de Dios y tú te sientes excluido como un extraño. Tú sientes que no tienes esperanza. Y esto es lo que tú quiero que tú sepas esta mañana, que hay esperanza. Tú no tienes que mantenerte separado. No tienes que mantenerte lejos de Dios. No importa quién tú seas o lo que tú hayas hecho. No hay nadie que la gracia de Dios no pueda rescatar. Amén. Yo quiero que tú sepas que hay esperanza por las próximas dos palabras que Pablo dice. Y esto es lo que dice en el verso 13. Pero ahora, pero todos digan, pero ahora, por estar unido a Cristo Jesús. Y esto es porque hay esperanza. A ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado gracias a la muerte de Cristo. Esto es una buena noticia, que tú estabas muerto en tus pecados y estabas lejos de Dios. Y Jesús hizo la primera movida, dio el primer paso para acercarte, para rescatarte a ti. Y por eso es que Pablo quiere que recuerdes esto, de que no hay nadie fuera del alcance de Dios. No hay nadie que la gracia de Dios no pueda salvar. Pero ahora, a ustedes que estaban lejos, han sido acercados por la muerte de Cristo. Y nos recuerdan a los creyentes en Efesios, y ahora a ti te recuerda. Tú estabas lejos, pero ahora por la muerte de Cristo en la cruz, toda esa maldición ha sido revertida. Tú estabas lejos, pero ahora tú has sido acercado. No tenías esperanza, pero ahora tienes paz. Tú eras excluido, pero ahora estás incluido. Estábamos fuera, pero ahora estamos dentro. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por esto hoy? Que cuando tú no podías entrar eso, Jesús rompió y te trajo. Él fue y te trajo por su propia sangre y te acercó. Segundo punto que quiero que Pablo nos enseña. Recuerda que éramos divididos, pero ahora estamos unidos. Mira lo que dice el versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros judíos y ustedes, que no son judíos, derribando la pared de enemistad y puso fin a los mandatos y a las reglas de Dios, para que Él, creando una sola humanidad y una nueva humanidad en vez de dos, así que creó la paz y nos reconcilió con Dios en un solo cuerpo mediante la cruz, matando la enemistad, y vino a proclamar las buenas noticias de paz a ustedes que estaban lejos y ahora que estamos cerca, porque gracias a Él los dos tenemos acceso al mismo Espíritu, al Padre. Y lo que Pablo está diciendo es, antes de que Cristo nos vino a rescatar, estamos separados de Dios y de cada uno de nosotros. Pero ahora Él dice, por la cruz de Cristo, no tenemos que mantenernos separados. Y ese es el plan de Dios. Y este es el plan de Él. Se removió la barrera más grande, que era el pecado que nos separaba de Dios. Y también nos dijo, y rompió la barrera de hostilidad que había entre los judíos y los no judíos. Así que Él creó una nueva humanidad en vez de dos. ¿Qué es esa pared de hostilidad que Él habla en estos versículos? Es la pared de religiosidad. Ese orgullo de autosuficiencia, del racismo. Esta hostilidad que Pablo está describiendo. No solamente, una rivalidad entre equipos, que mi equipo contra tu equipo no nos gusta. No es simplemente Gilmer contra Spring Hill.
y nosotros nos luchamos un poquito por una semana, unos días. No porque tú eres de cualquier equipo, pero no. Esto no es una hostilidad de lo que de que Pablo está hablando aquí. Y que él destruyó esa barrera. Eso es cientos de años de odio y racismo entre los judíos y las demás naciones. Solamente darte un ejemplo que aprendí esta semana. Cuando Pablo se está refiriendo a esta pared de ira, es que los judíos creían que nosotros estamos adentro y ustedes están fuera. No tenemos nada que ver con ustedes. Somos mejores que ustedes. Ustedes son menos que nosotros. De hecho, los judíos creían que los gentiles simplemente fueran creados para alimentar el fuego del infierno. ¿Cómo te parece eso? La única razón por la que Dios creó a los gentiles era para mantener el fuego del infierno caliente. Así que todos los que no eran judíos, ellos decían que merecían la muerte, el infierno. Es en contra de la ley judía que una persona podría, así que si yo estoy caminando en el yo soy un judío en esa época y una persona estaba embarazada y no puedo ayudar a una persona que está dando a luz porque es una ley en contra de mi pueblo. Y si una persona ayudaba a una persona judía, se casaba con un gentil. Así que el día de la boda, los familiares iban a darle un funeral porque eso es una muerte para nosotros. Tú te casaste con una pagana, así que para nosotros estás muerto. Y nunca volvían a hablar. No sin mencionar que había una pared literalmente alrededor del templo judío. Así que déjame describirte algo en este lugar. Si esto fuera un templo judío en el primer siglo, este lugar, si ven que hay unas escaleras, porque nos dice para la gente santa que los santos y el sacerdote podría estar acá. Y no habían barreras ni nada para que cualquier persona pudiera venir aquí. Y detrás de esa pared era el lugar santísimo. Y esa cortina dividía el lugar santo de lo santísimo. Pero no vamos a hablar de la parte de atrás, sino de este área, la área al frente. Si esto fuera un templo judío, solamente los hombres judíos estuvieran en este lugar. Lo siento, niñas. Yo no hice las reglas, no se enojen conmigo. Solamente los hombres estarían permitidos entrar a este lugar para adorar. Y todas las mujeres estuvieran en el lobby. Y tuvieran una barrera para mantener las mujeres y los hombres separados. Ahora, afuera del edificio había otra división. Había otro muro de 4 pies alrededor del templo. Y en ese muro iba a decir señales como: ningún extranjero puede venir ni llegar a acercarse al templo. Y alguno que es encontrado dentro de esto, le vamos a matar. Bienvenido a la iglesia, ¿no? Parece un lugar de mucha invitación, ¿no? Muy acogedor. Y estas eran las barreras que la ley decía por cientos de años. Y esto es lo que esos muros decían a los no judíos, a los gentiles. Tú no puedes acercarte a Dios. Tú no puedes venir a la presencia de Dios. Tú no puedes adorar aquí. Y es donde Dios vive, pero tú no estás permitido estar aquí. Tú no estás invitado. Tú tienes que mantenerte afuera, lejos. Nosotros estamos aquí adentro, ustedes están afuera. Así que cuando Pablo dice que Jesús rompió todas esas hostilidades, esa pared
y mató la hostilidad. Él está diciendo que el evangelio es el poder que hace quitar esa división. ¿Escuchaste? El evangelio es poderoso suficiente que lo que el pecado pueda dividir. Así que él removió esa pared y la mató en la cruz. Esa barrera de hostilidad que había. Ahora escucha esto y no sea engañado. Esto no es solamente un problema de los judíos del primer siglo. No creas que por un segundo que no hay este tipo de, de paredes o de muros que nos dividen. Ya puede que nuestros muros sean diferentes. Pueden ser un poquito más bonitos y más sofisticados. Puede que no haya una señal que si dices paso yo te mato, si pasas de aquí yo te mato. Léeme decir algunos de los muros que hemos dado en nuestras vidas y en las iglesias. Los muros de la religión. Yo soy de esta denominación. Yo soy de esa denominación. Yo voy a esta iglesia, tú vas a esta iglesia. División. Políticas. Yo soy de este. Yo creo de este partido. Ustedes, no, yo no quiero gente como tú. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? Yo no tengo nada que ver. Y se levantan esos muros. La raza. Incluso en el 2023. Todavía es real y activo. Y Jesús vino para destruir esa división que había. Riqueza, los estatus socioeconómicos. Yo hago esta cantidad de dinero. A mí no me gusta andar con gente que haga menos. Yo no tengo nada que hablar con esa gente pobre. No estás en mi círculo, tú estás afuera de mi círculo. El orgullo, poder, posesiones, popularidad. Ellos no se parecen a mí, no hablan como yo, no se parecen como yo. Levantamos un muro. Y yo sé que tú estás pensando, él está siendo duro. Él está pisando algunos callos el día de hoy. Y yo sé, y voy a seguir haciéndolo. Yo he estado, esta es mi iglesia en que yo he servido los últimos años. Y en cada iglesia, ya sea en el centro de Florida o en el este de Texas pero todavía hay muros de hostilidad y todavía hay desunidad, todavía hay odio y molestia, todavía hay personas que le están molestando, que prefieren irse a la iglesia porque prefieren irse a la iglesia por el color de que pintaron la iglesia, o que alguien pidió o cambió la carpeta de la iglesia, entonces yo me voy. Y yo prefiero ir y no solamente me voy yo, sino me voy con toda una tropa. Y déjame decirte algo, iglesia. Jesucristo en la cruz murió para destruir la barrera y esa unidad y todos esos muros que nos dividían. Tenemos que ser unidos. Tenemos que estar unidos. Todas estas cosas que he mencionado, todas estas cosas
crean división. Muros que el Señor vino a destruir. Y dice, y Él hizo para que pueda criar en Él mismo una nueva humanidad en vez de dos, y pueda haber paz y la reconciliación, que haya un solo cuerpo a través de Cristo, de Dios, matando la hostilidad. Y este fue su propósito. Y desde el principio su propósito fue recurrir a una nueva humanidad, la iglesia, que pudiera reconciliar a todo tipo en la cruz. Y Pablo sabía que hacía acerca de la división, el odio que existía. Él era un judío de judíos. Él era devoto. Él probablemente miraba a toda esa gente, a los judíos, a los no judíos de esa manera. Pero cuando escuchó que había algo nuevo, la cristianidad, él estaba dispuesto a hacer todo en su poder para destruirlo también. Pero Dios tenía otros planes. Y por la gracia de Dios, el Señor fue cambiando todos esos muros de división. Jesús vino y murió por su iglesia para construir su iglesia, para construir un lugar para su presencia unificado. De hecho, la palabra iglesia, la iglesia no en griego, sino eclesia, la palabra, y esto es lo que significa la palabra. Lo que no significa un edificio. Eclesia no significa una locación. Eclesia no significa una denominación o una manera de adorar. Eclesia significa un pueblo llamado afuera junto. Es un movimiento de gente que estaba muerta en sus pecados, en sus transgresiones, sin esperanza. Pero Dios, que es grande en misericordia y por su amor por nosotros, nos salvó mientras éramos pecadores. Y por gracia y a través de fe, nos salvó, y no tiene nada que ver por mí, sino lo que Él hizo. Para que Él pudiera formar una nueva humanidad, la iglesia, también conocida como su esposa. Y Él estaba dispuesto a vivir de esa manera en la tierra y morir por ella para crear ese tipo de iglesia. Y esto es lo que significa para nosotros el día de hoy. Y esas son las buenas noticias. Ya no somos extranjeros, somos familia. Mira lo que dice el versículo 19. Así que ya no eres de extranjero, pero eres ciudadano con los santos y miembro de la casa de Dios. En Cristo pasamos de extranjero a familia, de extraños a ciudadanos, y ahora somos parte de la misma casa. ¿No estás agradecido por eso esta mañana? Y la única manera que esto pase es a través de la obra sobrenatural del Espíritu. Así que no te pierdas esto. Tú puedes venir a un edificio, a una denominación, y tú te puedes sentar en una silla cada semana, cada mes, por años, y puedes estar en muchas actividades y eventos, y tú te puedes cansar incluso. Pero sí, el Espíritu Santo no vive dentro de ti. Tú sigues estando fuera. Sigues siendo un extranjero. Sigues estando sin esperanza, sin Dios. La única cosa que nos salva y que nos salva es el Espíritu Santo. Déjame hacerte esta pregunta el día de hoy. ¿Dónde estás? ¿Tú sientes lejos de Dios? ¿Esas palabras todavía se pueden aplicar a ti? Separación, extranjero, sin esperanza.
sin Dios. Así que escúchame, si eres tú, no tiene que mantenerse de esa manera. Hoy puede ser el día que puede ser hecho nuevo. Y puede pasar el día de que estar lejos a estar cerca. Hoy puede ser el día que puede de estar excluido a incluido. Hoy puede ser el día que puedes ir de extranjero a familiar. Todo lo único que tienes que hacer es clamar al Señor y decirle: lo siento. He tratado de hacer esto por mi propia manera. He huido de ti y no quiero seguir huyendo de ti. Yo necesito que me perdones, que me salves. Y tan sencillo como eso. Y dice: en ese momento, tú vas a venir de muerte a vida. En ese momento, tú vas a moverte de extranjero a persona cercana. Y vas a ser parte de la familia. Así que en un par de momentos vamos a responder. Vamos a tener unas personas de oración que nos van a ayudar. Y quiero que cierren los ojos. Y esto es lo que quiero que hagan, por favor. Cuando yo describa eso, y tú puedas darte que sí, lo tengo. Separado, extranjero, lejos de Dios, sin esperanza. Y si esas cosas las tienes en tu vida, hoy necesitas un Salvador. Y hoy puede ser el día donde tú te encuentres con tu Salvador. Y esto es lo que quiero que hagas si eres tú. Yo quiero que todos nos pongamos de pie y tengamos un tiempo de respuesta. Encuentra a alguien cerca de ti y tú puedes decir: hoy es el día que yo me convertí en familia. Queremos celebrarte y darte la bienvenida. Y para el resto de nosotros, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son los muros que te dividen? Y yo tuve que luchar durante toda la semana con esto. Y tuve que hacer una excavación, alguna investigación. Tuve que ser honesto con Dios y decirle: Señor, esto es. Yo soy un gran pecador, Señor. Por eso necesito un Salvador más grande, Señor. Yo te quiero pedir perdón por los muros que yo he puesto de separación. Perdón por hablar de la gente de la manera como lo hablo o lo he pensado, Señor. Y con todo mi orgullo te quiero pedir perdón, Señor. Y perdón cuando yo me quiero mejor que otra persona. Déjame preguntarte esto el día de hoy. ¿Juzgas a la persona en secreto? ¿O también eres una persona racista en tu corazón? ¿O cuando hay una persona que piensa políticamente distinta a ti, lo insultas en tu corazón? Yo quiero ser honesto contigo. Hay gente que han dejado esta iglesia porque tienen una manera política diferente de ver el mundo. Y eso es muy triste. Y ahí eso trae división y dolor a la familia de Dios. Y solamente porque no estás de acuerdo con lo que dice o lo que tú piensas. Nosotros nos atamos a nuestras opiniones tanto. Pero no hay nada más grande o más poderoso que el Evangelio del Señor Jesús. Solamente Él es la única cosa que puede romper todo muro de división. Y podemos superar nuestras direcciones y estar unidos porque la sangre de Cristo nos trajo cerca. Y le costó todo a Él para salvarte de tus pecados. ¿Cómo nos atrevemos a que esto nos divida? Yo pienso que el Espíritu Santo quiere revelarnos esto el día de hoy. Y me ha estado hablando toda esta semana. Pero escuchen, hermanos. Como iglesia, que es lo más importante y por lo que Dios vino a morir, tenemos que volvernos a nuestras rodillas y tenemos que tener una posición de confesión y de pedirle perdón al Señor. Señor, perdón por hacer montañas de tantas cosas pequeñas, por pensar cosas de otras personas, Señor. Perdón, Señor, que todo esto
cuando me enojo porque la gente piensa distinto que yo y yo lo trato de manera mala, Señor. Perdóname, Señor, por hacer eso, Señor. Porque esto es lo que yo sé, iglesia. El Señor no se moverá y nos ayudará como iglesia hasta que nos arrepintamos, Señor. Así que Él no, antes que haya resentimiento, Él no se va a derramar de su espíritu. Él no va a derramar su presencia hasta que no hagamos lo que tengamos que hacer. No vamos a ser usados de la manera que Él nos quiere usar hasta que nos postremos y seamos honestos y pedir por perdón y nos arrepentamos y le demos la espalda a estas cosas, por el odio, por los celos, por toda esa basura que nos divide. Jesús nos mira a Pedro y dice: las puertas de los Hades no prevalecerá contra mi iglesia. Pero hay algo que yo sí sé: la iglesia el enemigo no puede detener al enemigo, pero la puede ponerle más lento, poniendo muros de desunidad. Vamos a ponernos de pie y vamos a responder este tiempo. ¿Podría orar conmigo, Señor, si hay alguien en este lugar que se sienten lejos de ti, separados, como un extranjero? Por favor, ¿podrías rescatarlo? Padre, por el resto de nosotros, por favor, quebranta nuestros corazones. Ayúdanos a ponernos en nuestras rodillas y a enfrentarte y a arrepentirnos por levantar estos muros de hostilidad y estos muros de desunidad. Cuando tu Hijo vino a destruirla y a matarlo, cada barrera que nos separa de ti y los unos de los otros. Espíritu Santo, muévete en este lugar y recibe toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.